Bueno, ahora vamos siguiendo la línea temporal de lo que fue la asistencia del paciente. Invitamos a los dos cardiólogos que nos ayudaron a terminar de resolverlo. Nos van a comentar un poquito de lo que fue la cineangio, coronariografía. Un poquito, acá. Sí, al lado ahí. Sobrevivió, sí. Estuvo bien hecho, pero... Antes que de hablar de la cineangiocoronariografía y del procedimiento en sí, un poco del paciente, algunas cosas que comentamos ese mismo día con Sebastián. Los pacientes, después de que se les hace fibrinolítico, la inmensa mayoría necesitan después revascularización. Acá todavía hay quienes lo discuten un poco, pero hay estudios que demuestran que después de fibrinolíticos hay que trasladar al paciente, tenga o no criterios de reperfusión, o por lo menos a la mayoría de los pacientes. Quizás pueda haber algún caso en que pueda considerarse no necesario, dependiendo de la distancia, el terreno del paciente y la gravedad del infarto. Algunos excepcionalmente podrían dejarse quietos y tranquilos en el interior, pero la enorme mayoría necesitan un cateterismo. Lo ideal, pensamos ese día, hubiese sido, y más en un paciente tan joven y con un infarto extenso que tenía criterios de severidad por la extensión del infarto, que lo hubiesen trasladado esa misma noche, hacer los fibrinolíticos y trasladarlos, claro. Justamente porque Exacto. los estudios muestran que Sí. justamente lo que tú disminuís es la necesidad de una revascularización urgente. O sea, el paciente hubiese, capaz que no lo teníamos por qué hacer el cateterismo esa misma noche si el paciente había renivelado el ST y aliviado el dolor, pero hubiese reinfartado acá y el cateterismo se hubiese hecho a la media hora de reinfarto. Sí. Si no, el paciente reinfartó a las 9 de la mañana y lo terminamos haciendo a las 4 o 5 de la tarde. Sí. Del paciente eso, no sé si algo más. Sí. No, yo estoy completamente de acuerdo. Si bien existen algunas críticas al tratamiento así precoz de todos los pacientes con infarto que tuvieron criterios de reperfusión, no son para este tipo de pacientes las críticas, ¿no? Pacientes jóvenes, un infarto anterolateral, todos se tienen que estudiar. O sea, como concepto, antes de las 24 horas, todos los pacientes con un infarto anterolateral tienen que estudiar. Puede ser un viejito de 80 años, un infarto inferior, que digamos, repercutió, vamos a dejarlo, le hacemos una prueba funcional en 7 días, en 15 días, y valoramos si es necesario el calendarismo. Pero un paciente joven con un infarto anterolateral, no hay ninguna duda que antes de las 24 horas del infarto y después de las 3 horas de la reperfusión, también eso es necesario saber porque tengo un método que sangrado, hay que hacer un calendarismo. ¿No? Y si tiene la de reposo, infarto anterolateral extenso o algo que nos haga pensar que ese paciente se puede complicar, es mejor mandarlo precozmente a un centro como este, que tiene cardiológica, CTI, aunque no le vayan a hacer el cateterismo inmediatamente, que está en un centro que no tenga esas capacidades terapéuticas. Obviamente, porque además también el manejo del shock en un centro que recibe infarto todos los días es diferente. Realmente esto lo vemos habitualmente. ¿Ah? Y bueno, el cateterismo hay que hacerlo y sabiendo que los criterios de reperfusión tampoco son exactos. O sea, nosotros podemos tenerlo perfecto, los criterios de reperfusión, el paciente calmó el dolor, reniveló y nos encontramos con la arteria tapada cuando hacemos el cateterismo. Entonces, si bien sugieren algo los criterios de reperfusión, no confirman que la arteria esté abierta en el 100% de los casos. ¿Ah? Eso también es interesante, le hice un trabajo recientemente, que no son realmente, la sensibilidad de los criterios de reperfusión no es muy buena. Entonces hay que tener cuidado con tener esas conductas de no, vamos a esperar un rato, lo mandamos mañana tranquilo, ojo que se pueden complicar, y un paciente que mantiene la DA tapada proximal es probable que en las siguientes horas evolucione el shock y la mortalidad de un shock cardiogénico post-infarto es más del 100% seguro. Sí. Seguro, así que esos pacientes son los que se complican y los que me parece que es mejor rápidamente, una vez le damos fibrinolítico, Ya coordiné el traslado para... No importa si se o no, llaman a la hemodinamia o al CTI, mirá, acabo de reperfundir un infarto anterolateral paciente joven, me espero una hora porque me va a hacer eso la coordinación y sale para ahí. ¿Ah? Después cuando llega vemos la necesidad o no de entrarlo inmediatamente, si nos da la oportunidad de hacerlo. Mirá, Leandro, que
reperfundió, que tranqui, está bien el paciente, bueno, lo hacemos Pero está en el lugar. o te lo hacemos bien, pero ya está acá, o sea, eso me parece también alguien, si alguno de los médicos que estamos acá vamos a trabajar al interior, es bueno saberlo que... Sí, y el inverso también, cuando nos piden cama, también decirlo, ya generarlos esa inquietud de traerlo enseguida. Claro, Para decir, bueno, si está sin dolor, déjalo allá, ahora vemos. Claro, por eso. Ya eso, traerlo. En la unidad cardiológica, yo estoy de coordinador, siempre cuando hay un paciente con infarto no se duda, se lo trae. Ah, no, por supuesto. Y por eso no es nuevo, hace años. No, tardaron ellos que esperaron al otro día para pedir el traslado, ¿no? Claro. No, se llamó tarde ya. Y es más, probablemente llamaron cuando el paciente reinfartó. Se llamaron por la complicación y no por el infarto. Porque además es un derecho del paciente. El paciente acá tiene el servicio, tiene derecho porque si no se hace discriminación con los pacientes de acá, con los pacientes del interior. El paciente como está en el interior y reperfundió, se queda en el interior. Sí, yo creo que generó, en general vienen. Yo creo que en ese paciente seguramente al otro día hubiesen llamado igual, aunque no se hubiese complicado, pero la reperfusión generó una falsa tranquilidad. Y bueno, justo este paciente tuvo la mala suerte de que, o sea, pues no todos reinfartan, capaz que no hubiese pasado nada, hubiese llegado y le hubiésemos hecho el cateterismo, pero justo este reinfartó. Entonces, para evitar ese riesgo, esas horas, lo ideal es trasladarlo directamente, ¿no? Y de los criterios de reperfusión, eso, en realidad, en el trabajo que hicimos, y es bastante parecido a lo que leemos en el resto de la bibliografía, el 70% de los pacientes tienen criterios de reperfusión, pero muchos de esos pacientes no tienen la arteria abierta. Lo que pasa es que los criterios de reperfusión hablan no solo de la apertura de la arteria epicárdica, sino de la perfusión, de la microcirculación. Yo me anoté acá algunos datos, y es que de los pacientes que tenían criterio de reperfusión en el trabajo que hicimos nosotros, el 13% tenían la arteria ocluida cuando le hicimos el cateterismo. Y de los que no tenían criterios de reperfusión, en realidad el porcentaje era igual y no dio diferencias significativas. El 16% tenía la arteria ocluida, o sea que sin criterios de reperfusión, con supradesnivel y persistiendo el ángulo, había un 85% de pacientes que igual habían abierto la arteria. Ojo, no había reperfundido correctamente el miocardio, o sea, ese paciente tiene mayor riesgo que el que tiene criterios de reperfusión, porque algo le está pasando a ese paciente que sigue sufriendo, por eso el supradesnivel sigue y el dolor sigue, ¿no? Lo que sí notamos es que en los que no tenían criterio de reperfusión encontrábamos más pacientes con flujo enlentecido, con la arteria abierta pero flujo enlentecido. Entonces, por eso es que en esos pacientes, a pesar de que muchas veces la arteria está abierta, los que no tienen criterio de reperfusión hay que tratar de inmediatamente hacer el cateterismo. Y bueno, básicamente ¿Ese es el concepto que nosotros daríamos antes en la angioplastia facilitada o con prefármacos? Sí, eso es angioplastia rescate. El paciente no reniveló el ST o más claro, no niveló el dolor, rescate, angioplastia rescate porque el miocardio está sufriendo. Exacto, ahí va. Eso no quiere decir que el que sí reniveló y sí alivió el dolor no pueda tener la arteria tapada, pero por algún motivo el paciente está más estable y bueno, ese paciente da las chances de esperar. Pero ya les digo, el 70%, el 80 y pico % de los pacientes, tanto con criterios clínicos como sin criterios clínicos, tienen la arteria abierta cuando hacemos el cateterismo. Bien. Y otro dato importante, el 90% de los pacientes que se hicieron fibrinolíticos y vinieron a cateterismo requirieron algún método de revascularización. Por eso nosotros estamos un poco en contra del que, bueno, esperamos y hacemos un test funcional. O sea, el valor predictivo de que ese paciente necesita una revascularización es de 90%, 75% con angioplastia y 15% con cirugía. Entonces, en realidad no habría mucho motivo para no hacerle un cateterismo a un paciente que infartó, por más que haya reperfundido con fármacos. Y bueno, el cateterismo es como el paciente en realidad estaba ventilado cuando lo bajaron a la sala, estaba hemodinámicamente estable en realidad. Decidimos empezar el cateterismo por la arteria que pensamos la no culpable, la coronaria derecha. Cuando el paciente está muy inestable, hacemos al revés y vamos directamente a la arteria culpable. ¿Por qué iban a la...? Y vamos a la sana primero porque nos ayuda un poco a saber dónde estamos parados, ¿no? No es lo mismo. Era un paciente muy joven, pero
no es lo mismo, y nos pasa a veces en pacientes dañados, sostener la arteria contralateral ocluida con una oclusión crónica, ir a tratar un infarto. O sea, te da una noción de gravedad y de dónde estás parado y de las complicaciones, de lo que podés esperar. La peor situación ya la admitís, que es que está ocluida la vecina anterior, Claro. y ves cómo está la contralateral para ver si estás en una situación extremadamente grave de oclusión Claro. crónica de la contralateral, o te da un paño, una terrible, la venida derecha muy buena, con un flujo, vamos por fijas de la otra. Y es más, imagínense, también tenemos que tomar las decisiones cuando hacemos una angioplastia, de si el paciente va a requerir una nueva recuperación a la brevedad, en el futuro o no. Entonces también el stent que vamos a elegir también depende de cómo están el resto de las coronarias, ¿no? Si tenemos una lesión proximal a la circunfleja en un paciente joven, capaz que le ponemos un stent con drogas si es un paciente que no tiene otras lesiones. Pero si tiene enfermedad de 3 vasos, ese paciente va a requerir una cirugía, entonces probablemente le ponemos un stent no farmacológico y luego se resuelve el otro. Pero eso es más de la interna del hemodinamista, no sé por qué lo van a decir, pero va en eso también. Te permite razonar más claramente la revascularización que le vas a ofrecer al paciente. Perfecto. Y en este paciente, claro, o sea, ya había pasado bastante tiempo, ya está, o sea, 10 minutos más o 5 minutos que nos llevaba la coronaria derecha no nos cambiaba y no teníamos apuro en abrir inmediatamente en 5 minutos la arteria, cuando en realidad era un paciente ya bastante evolucionado. Luego la angiografía se va a buscar. Bueno, esta es una coronaria derecha. Tiene algunas irregularidades pericales. No tiene ninguna lesión severa, no me acuerdo mucho de el informe y que vimos en la angiografía, pero no tiene lesiones severas, es una buena arteria. Se ve, ya esa ya ve que está bastante taquicárdico el paciente, ¿no? Estaba que le volaba la gata, como decía. Estaba con 140, 130 frecuencias. Pero buen flujo, que eso es importante, y sin lesiones. Excelente. Bueno, acá ven, ese ya es un catéter terapéutico, ese que ven, de 6 French, el tronco, que es lo primero que aparece, ese es el catéter a la izquierda, ¿no? El tronco, que es el primer vaso que se ve bien grande y sano. Lo que baja acá es la circunfleja y sus ramos marginales hacia la derecha, ¿lo ven? Ahora con el inyecto baja la circunfleja y las ramos marginales, y hacia arriba y a la izquierda está saliendo la lesión anterior, que ahí no se ve gran cosa, pero sí se ve ya que podemos apreciar el lecho distal, o sea, abierta la arteria parecería estar. Vamos a hacer las siguientes inyecciones para definir si hay alguna lesión residual, si hay el tronco y cómo está el flujo de la sangre interior, ¿verdad? Sí, esto es lo mismo, ¿no? Se hizo primero esta proyección para ver la circunfleja antes de después ir a la DA, que ya sabíamos que era lo que teníamos que... donde íbamos a intervenir. Así que esta debe ser una proyección donde se vea la descendente anterior. Bueno, sí, esto es un panorama complejo para decir, porque vemos el tronco sano y lo que baja acá, bien casi a la mitad de la pantalla, un poquito corrido para nuestra izquierda, es la descendente anterior. Te voy a mostrar porque tiene muchos ramos. Tronco, esto es la descendente anterior, esto que baja acá. Acá es un gran septal y acá es un gran ramo diagonal, ¿no? Y la descendente anterior, bien donde se origina ese ramo diagonal, tiene una lesión suboclusiva, ¿lo ven? Sí, no, quería ver si la podía frenar para... Está la arteria abierta y con buen flujo, realmente no es un flujo enlentecido, realmente parece Kimi 3, es rápidamente que se ve esta la punta, pero de todas maneras hay una lesión residual. Esta es anterior. Pues está todo en el mismo... Es una presentación de PowerPoint. Hola. A ver si la puedo frenar. Se ve muy bien la lesión, realmente no queda dudas que la lesión exclusiva en la lesión anterior, que compromete bifurcación. Sí, justo se ve un poquito antes, pero de todas maneras acá vemos una parte de la lesión. Y tiene aspecto trombótico, ¿no? Eso. Ven acá, esto es la lesión anterior. Ven acá irregular, lo ven como, esto sería la lesión anterior distal, esto sería el ramo diagonal y esto sería un septal. En esta bifurcación hay una lesión suboclusiva con aspecto irregular. Eso es. Ahí se no lo vemos porque no se puede ver. Tranquilo. Eso, acá. Muy irregular, que compromete el origen de ese ramo diagonal grande. Bueno, porque Trajiste el enemigo, pero que compromete. Ahí, mirá qué foto. Sí, justo acá la irregularidad no se ve tanto, pero compromete el origen de este ramo y compromete
seno inferior que continúa. Entonces es una lesión suboclusiva compleja en bifurcación, ¿no? Porque tiene compleja, definimos cuando compromete de manera severa el ramo lateral también y después de vuelta libre el ramo lateral. Entonces era comprometida el sector proximal de la seno anterior, el sector distal de la seno anterior y el origen de ese ramo diagonal, que era muy grande y en un paciente joven. Entonces, bueno, acá, y esto lo van a discutir si quieren con cardiólogos y con cirujanos cardíacos 18 horas. Hay que decidir qué hacer, ¿no? La arteria está abierta, el paciente está chocado, además está con dosis, no la dosis, pero está alta, con una lesión residual en la seno anterior que compromete un gran ramo diagonal y cursando las primeras horas de un infarto reperfundido, con fibroléticos reperfundido por angiografía, porque está abierta la seno anterior, si bien capaz que no me acuerdo los criterios, o si había resuprado. Tenía supra de nuevo, ¿no? Sí, suprado nuevamente. Sí. Pero estaba complicado, ¿no? Con un shock cardiogénico. Entonces, acá, por ejemplo, un cirujano te va a decir, mira, yo creo que le pueden hacer un bypass mamario de seno anterior, un venoso al diagonal, y ya está. O yo como hemodinamista le puedo decir, yo puedo hacer una técnica de bifurcación y dejar las dos arterias permeables y que quede bien, y no someterse a una cirugía cardíaca. ¿Qué te determina esa conducta? Primero es la factibilidad de hacer una bifurcación ahí, ¿tá? Que el resultado sea bueno, ¿tá? No comprometer el flujo de los vasos, porque si no se tiene un shock. Si yo le comprometo el flujo, imagínense que le pongo un stent y le comprometo el flujo a ese gran ramo diagonal, capaz que le joró la evolución inmediata a ese paciente, ¿tá? Y también la experiencia en las cirugías de emergencia, ¿no? Porque también las cirugías de emergencia en el paciente de shock, la mortalidad va a ser extremadamente alta, sí. Y tiene que ser un centro con mucha experiencia en cirugía de emergencia. Nosotros realmente experiencia en angioplastias primarias y angioplastias con mucho trombo tenemos, o sea, no, lo hacemos habitualmente. Cirugías de emergencia, no quiero pecar de insolente con los cirujanos, pero no creo que hagan tantas cirugías de emergencia en infarto, en shock, como si nosotros hacemos angioplastias primarias en infartos en shock. Entonces, en la balanza, no tanto en bifurcación. No tanto en bifurcación, pero en la balanza y en el contexto que nosotros nos encontramos, y dada la gravedad del paciente, decidimos, estamos con Leo trabajando juntos, están ustedes también con nosotros, decidimos proseguir e intentar estabilizar las lesiones severas y con trombo que tenía el paciente. ¿No? Obviamente está completamente estimulado, 10.000 intravenoso. Más de lo que se había hecho antes, pero ya había pasado bastante. La evolución inmediata fue bastante buena incluso. Sí. Si el ramo secundario, lateral, en este caso el diagonal, fuese un poco más chico, hubiese sido lo deseable para nosotros. Totalmente. Más que planteamos la de ahí, nos olvidamos. Y si se tapa, se tapa. El problema es que este ramo es más grande que la de A. ¿Ves el calibre? O sea, la de A es la baja y el grande. Es muy grande. Es probable que la de A de los septales, no lo que va a afectar, y todos los diagonales salgan de ese diagonal. Es como una bifurcación muy temprana de la seno anterior. Entonces, si yo le tapo ese diagonal, la masa de miocardio que voy a estar comprometiendo es muy grande. Entonces, por eso es la discusión. Nosotros, si es la de A y tiene un ramito finito diagonal, no nos pasa nada, le podemos entender la de A y el paciente seguro se va a beneficiar. Acá era un poquito más discutible. Mira, lo puso. No fui yo. Ah, está. Lo robé. Bueno, hicimos técnica de divulgación. Yo realmente no me acuerdo 100% de la técnica, pero me imagino cuál es. Fue un TAP. Un TAP. Siempre utilizamos nosotros, hay diversas técnicas, las que usamos en el 99% de los casos es el TAP, que es, primero es un stent provisional, o sea, primero lo que decidimos es, el paciente te va mejor cuando usamos la menos cantidad de stents, o sea, eso lo sabemos, ¿tá? Pero ¿qué pasa? Para usar la menor cantidad de stents tenemos que dejar un buen resultado angiográfico, o sea, que los dos vasos estén abiertos. Acá la probabilidad que el vaso lateral no se mantenga abierto si no le poníamos un stent era muy grande. Entonces lo que hacemos es predilatar los dos vasos, ¿tá? Para ver cómo nos queda el resultado de una angioplastia con balón inicial y decidir si podemos dejar el ramo lateral sin stent. ¿Entienden? Poner solo un stent hacia la lateral, el ramo diagonal, dejarlo sin stent, porque eso sabemos que en el seguimiento, cuanto menos alambre le pongamos a un paciente joven, menos restenosis y tener secundaria. ¿Entienden eso? Entonces, dilatamos los dos y vemos cómo queda. Ahí ya había puesto el stent en la... Miren esto, miren, acá ya pasamos con algunas angiografías, pero acá ya decidimos que íbamos a usar por lo menos un stent en la DA, y es probable que esté en el ramo diagonal sea necesario. Miren cómo quedó el ramo diagonal con un stent solo en la DA. El ramo diagonal, acuérdense que es esto que está acá arriba. Bueno, acá ya está poniendo un stent, o sea, ya saben que tuvimos que utilizar vías.
que hacer las dos, pero miren cómo estaba, miren cómo estaba. ¿Ven? ¿Ven la lesión subfusiva? A un paciente con ese ramo diagonal y joven no le podemos estar con esa lesión subfusiva. Entonces, si bien pusimos una estena de interior, tenemos que cruzar las vías, pasar dentro de los extractos del stent, abrir un poquito ese stent y pasar otro stent hacia el ramo diagonal para que quede toda la bifurcación cubierta por el stent y que el stent cumpla su fuerza radial de abrir la arteria y mantenerla estabilizada. Porque solo con balón no la pudimos estabilizar ese ramo diagonal.